Bien, queridos hermanos, hermanas, buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí en esta sala nuevamente para tratar este tema tan interesante con la ayuda del Señor. Eh, la visión del cristiano en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Todos hemos pasado por momentos difíciles, estamos pasando por momentos de dificultades, momentos que parecen adversos, y es allí donde a veces nos coge como de sorpresa y no sabemos qué hacer, quedamos como paralizados. Entonces es importante con la ayuda de Dios saber cómo seguir, y ese es el tema de este conversatorio en esta tarde. Con la ayuda del Señor, entonces estará con nosotros nuestro hermano Alejandro dándonos una introducción al tema al respecto, y luego tendremos participaciones y preguntas. Entonces vamos a encomendar al Señor este tiempo y seguimos adelante. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias una vez más por tu preciosa compañía en todo momento. Te damos gracias por estar con nosotros en esta hora, y oramos, Señor, pidiendo tu dirección y tu guía, la guía de tu Espíritu Santo, para que sea un tiempo muy precioso. Oramos que tú guíes al hermano Alejandro y a cada hermano que tú quieras utilizar para participar en este conversatorio y para animarnos a través de tu palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo, y encomendamos todo esto bajo la dirección de tu divino Espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos con nuestro hermano Alejandro, un hermano acá eh, que por acá tengo un retorno. Eh, Listo, sí, hermano Alejandro de la Asamblea aquí de Pereira, un hermano que apreciamos bastante. Entonces, bienvenido. Puedes seguir Buenas tardes, hermanos. De verdad que en el nombre de nuestro Señor. Alejandro tiene el micrófono apagado, no se le escucha. Ahora sí me escuchan. Sí, Ah, bueno. Sí, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, el tema que tenemos en esta tarde entonces es la visión del cristiano en tiempos de crisis. Y realmente, pues, yo creo que no es un secreto, creo que es de conocimiento de todos los que estamos aquí conectados. Y no solamente esta situación del COVID-19 y todo este tema de la pandemia, pues no podemos catalogar que solamente esto sea una crisis. Sabemos que en el transcurso de nuestra existencia acá en la Tierra, siempre hay sufrimiento, siempre hay dificultades, siempre hay enfermedades, siempre hay situaciones adversas en la vida que nos van a generar de una manera o de otra, nos van a generar una crisis. Y por eso es bueno, como antes de arrancar, definir como qué sería la crisis. La crisis es esa prueba o esa circunstancia adversa, llámese enfermedad, llámese tragedia, llámese desempleo, llámese pandemia, llámese violencia social, todas esas pérdidas de un ser querido, todas esas situaciones que atravesamos a lo largo de nuestra existencia aquí en la Tierra. Y es realmente lo que nos está ocurriendo. Y eso produce temor en el corazón humano, y ese temor se convierte en desánimo, que es realmente lo que en esta introducción solamente con la ayuda del Señor, con la dirección del Espíritu Santo, voy a abarcar. Estaba pensando esta mañana que me levanté, me colocaba el Señor en el corazón, que cuando uno va a hablar de crisis, pues a veces el tema se presta por lo amplio como para hacer un poco el debate o la controversia, y pensaba y oraba al Señor que nos diera un mismo sentir en su Espíritu Santo, de entender que la crisis para cada uno de nosotros es diferente, que así como físicamente, cada uno de nosotros tenemos un umbral de dolor físico, o sea, una resistencia al dolor, a poder soportar el dolor físico.
pasa igualmente emocional y espiritualmente. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos haga muy sensibles, que nos haga, que quite de nosotros la dureza, el egoísmo, el orgullo, y que hay cosas que para nosotros de pronto no son tan trascendentes en la vida, que de pronto no son tan demoledoras en la vida para nosotros, pero que para otras personas sí. Por ejemplo, nosotros tenemos una familiar muy cercana que tiene una situación difícil con el sistema nervioso y, por ejemplo, la semana pasada entró en una crisis y he aprendido, el Señor me ha enseñado de que todos tenemos una diferente capacidad para poder absorber las dificultades de la vida y que lo que el Señor nos llama es a que seamos fraternos, a que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros con amor, en oración y también pues motivándonos con las promesas del Señor. Vamos a arrancar entonces con este pasaje en Hechos capítulo 14, versículo 22. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué este tema no debe ser solamente en este momento, sino que debe ser parte integral de nuestra vida cristiana, de nuestra vida personal, de nuestras familias y de nuestras asambleas? Porque es un ejemplo de lo que en lo que debemos ocuparnos diariamente. Y el versículo 22 de Hechos 14 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, pues es la obra del Espíritu Santo que nos ha redarguido de pecado, de justicia y de juicio y nos lleva allí al Calvario, nos lleva al sacrificio de nuestro Señor por nuestros pecados. Y es ese camino, es esa entrada al cielo. Pero dice que mientras que vamos al cielo, mientras que estamos acá en la tierra, mientras que estamos en este momento y nos disponemos en este peregrinaje para llegar a las puertas del cielo que ganó nuestro Señor Jesucristo, que las abrió con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, pues nos dice aquí el Espíritu Santo que es necesario que a través de muchas, no una pandemia, un accidente, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios, muchas tribulaciones, y yo sé que hermano o hermana en este tiempo pues se acrecentan o se vuelven como un poco más públicas o más populares las tribulaciones, pero sabemos que desde el 2019, 2018, desde el 2010, los que somos del siglo pasado ya sabemos que hay muchas tribulaciones en las que hemos tenido que atravesar. Y lo que el Señor nos manda es a que confirmemos los ánimos de los discípulos. Y pienso que allí hay una crisis, por ejemplo, en el maestro de escuela dominical, que en este tiempo de cuarentena o de aislamiento físico no está dando la escuela dominical, entonces cree que está en vacaciones, que su ministerio, que el servicio que Dios lo ha colocado delante para servirle, no está llamando a los niños, no está orando con los niños, no está preparando una clase con los niños, no está buscando saber en cómo se encuentran los niños, pues realmente es una evidencia de que hay un abandono allí de ese llamado y que hay una crisis. Lo mismo pasa con los líderes de jóvenes de nuestras asambleas. Si en este transcurso del tiempo no se han hecho llamadas, no se han hecho pastoreo, no hay una preocupación por las almas que Dios ha puesto a nuestro cargo, pues realmente no se están confirmando esos ánimos en este tiempo de crisis. También pasa también con los ancianos y con todos los hermanos y hermanas que servimos de una manera y de otra en diferentes ministerios en nuestras asambleas. Este tiempo no es un tiempo de vacaciones espiritual. Este es un tiempo donde tenemos que ocuparnos en confirmar los ánimos los unos de los otros, exhortándonos a permanecer en la fe y diciéndonos los unos a los otros que es necesario que a través de muchas tribulaciones esperemos la venida del Señor Jesucristo por nosotros para estar en el reino de los cielos. En Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor nos advierte, ¿cierto? Nos dice una parte difícil, pero también nos dice una parte muy maravillosa, muy alentadora, muy llena de esperanza. Y nos dice el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Las tribulaciones, las crisis, las situaciones adversas, lo primero que se roban a través del temor es la paz. Eso es lo que se lleva al desánimo. Pero el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí hay dos verdades que son trascendentes para introducir este tema. Y la primera es que
estamos seguros de que en esta vida, en este peregrinaje, vamos a tener dificultades, vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por momentos de mucha angustia, pero también se nos garantiza que así como vamos a vivir esos momentos, se nos garantiza que tenemos la victoria en nuestro Señor Jesucristo, que no estamos solos, que Él es nuestra paz, que Él puede guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Él, y que entonces podemos superar avantes esas situaciones. Por eso el Señor en tiempo de crisis lo primero que nos dice es que no temamos. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esa es la promesa. Esa es la verdad, esa es la esperanza de que dependemos no de nosotros, no de nuestro estado emocional, no de nuestra capacidad resiliente que tenemos, sino que dependemos absolutamente de nuestro Señor Jesucristo, de su victoria y de su obra por nosotros en la cruz. La crisis entonces trae ese desánimo, y la batalla o la visión del cristiano es vencer el desánimo en medio de la crisis. El salmista en el Salmo 73, versículo 26, anuncia y dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Yo sé que hay muchos hermanos que son muy fuertes, que son con un corazón, con una mente muy... Y me alegra por eso, porque necesitamos ese tipo de personas a nuestro alrededor. Pero todos, en algún momento de la vida, nuestra carne, nuestro corazón se desalienta, sufre los embates o se estremece a través de las dificultades. Pero qué hermoso la segunda parte de este versículo 26, dice: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Ese es el peor error, que en medio de la crisis, que en medio de la tribulación nos alejemos del Señor, nos alejemos de la oración, nos alejemos de su palabra, nos dejemos de congregarnos. Dice: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero nuestra resolución, nuestra visión, nuestro compromiso en medio de las dificultades y de las crisis debe ser el versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y esa debe ser la visión del cristiano. Esa debe ser la resolución del cristiano. Decidir acercarse en los momentos más difíciles de la vida, acercarnos a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros para llevarnos avante, para poder fortalecernos, para poder consolarnos, para poder levantarnos, para poder llevarnos de victoria en victoria. La crisis entonces produce desánimo, y tendríamos que también, como en esa introducción, poder contextualizar o definir o conceptualizar qué es el desánimo. El desánimo es entonces estar desalentado, estar abatido, estar desfallecido, estar desmayado, tener falta de ánimo, de ilusión. Es un trastorno del estado de ánimo, es quitar el ánimo, la energía de una persona, de modo que no tenga ganas de continuar haciendo algo. Y hay muchos sinónimos de esto. Lo llamamos desaliento, lo llamamos abatimiento, lo llamamos postración, lo llamamos abandono, lo llamamos desmayo, lo llamamos depresión, lo llamamos derrotismo, desconsuelo, desfallecimiento, languidez, lasitud, pereza, matar las ilusiones, cortar las alas, en un lenguaje pronto digamos, más criollo, como el que solemos decir en esta región, cortarle las alas a alguien. Y yo creo que todos tenemos, en algún momento de la vida, atravesamos momentos, o algunos de ellos, o todos a la vez, en la dificultad que atravesamos. Todo esto se convierte, o toda esta crisis se convierte en desánimo, porque la crisis produce tristeza. Y si a esa tristeza nos alejamos del Señor y la manejamos en incredulidad, entonces nuestros corazones y nuestras mentes se llenan de desesperanza. Y ahí es donde caemos en la depresión. También la crisis produce dudas, y cuando no le damos manejo a las dudas en la fe, sino que nos alejamos del Señor y caemos en la incredulidad, es como cuando llegamos vamos a una parte que no conocemos, y vamos por una carretera de pronto rural, y cuando menos pensamos llegamos donde hay varios caminos y tenemos que tomar una decisión. Y cuando se abren varios caminos y tenemos duda de cuál es el verdadero, entonces quedamos paralizados.
Eso es lo que hace la crisis, puede que paralice nuestras vidas físicas, emocionales y espirituales. Es lo que pretende hacer el enemigo, lo que pretende hacer Satanás, el mundo y nuestra carne, pero nosotros tenemos que confrontar todas estas cosas y ahora lo vamos a mirar cómo. También la desmotivación, la crisis produce desmotivación. Y si le damos, nos alejamos de la fe a través de la incredulidad, nos vamos a frustrar y pensamos que nada puede cambiar. Y cuando miramos nuestras propias vidas, nos damos cuenta que muchos años de nuestra existencia se perdieron porque estábamos frustrados emocional, física o espiritualmente, estábamos desmotivados, no había espacio para que hubiera una vida de oración en nosotros, una vida de consagración, que pudiéramos escuchar la voz del Señor, y pensábamos que nuestra vida no podía mejorar, que nuestra vida no podía cambiar, que nuestra familia no podía cambiar, que nuestra asamblea no podía cambiar, que las circunstancias adversas a nuestro alrededor no pueden cambiar. También otro de los grandes problemas de la crisis es producir baja autoestima. Y si hay incredulidad y no le damos un manejo de fe, esa baja autoestima va a producir una persona que toda hora se está quejando por todo, que nada le sirve y que todo lo critica. Entonces, ¿qué origina una crisis? Para ir resumiendo. Entonces, las metas y los objetivos no logrados, la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido que parte, la pérdida del trabajo, los problemas económicos, los fracasos sentimentales, las pérdidas por un accidente, la pérdida de la comunión con Dios a través del pecado o a través del desánimo, la falta de obediencia a la palabra de Dios, la falta de ser conscientes de la victoria en Cristo, de abandonar las promesas, de ser guiados por el Espíritu Santo. También lo genera las crisis, lo genera los engaños recibidos cuando somos estafados, defraudados, las críticas destructivas, como nos decía el Señor a través de Felipe en esta mañana, los conflictos con los padres o las discordias familiares, cuando entramos en esos problemas familiares que se vuelven allí en el tiempo a largo plazo, van desgastando los seres, las personas y se convierte en una crisis familiar. ¿Y cuál debe ser entonces la visión o la tarea del cristiano en medio de la crisis? Es conservar ese ánimo espiritual. ¿Qué es el ánimo entonces? El ánimo es el valor, es el esfuerzo, es la energía, se usa para alentar, para esforzar a una persona, para animar, para incitar a alguien a una acción positiva. Y ayer el Espíritu Santo nos decía a través del hermano Julio Mosquera, qué importante es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y entonces en oración, en intimidad con el Señor, oramos al Señor y le decimos, Señor, ¿a quién llamo hoy? ¿Quién necesita una palabra de aliento? ¿Quién necesita un mensaje de aliento? ¿Quién necesita una visita? ¿Quién necesita de pronto cuando estamos haciendo nuestro devocional y le decimos al Señor qué palabra tan maravillosa y alabamos al Señor por lo que nos está mostrando? ¿Con quién puedo compartir esta promesa maravillosa? Y el Espíritu nos guía a algún hermano, algún amigo, alguna persona y le compartimos o le visitamos, y entonces viene ese aliento, viene esa fortaleza, viene ese ánimo para esa persona que está desanimada. Las situaciones que producen desánimo y cómo vencerlas desde la perspectiva de Dios. Aquí voy a mencionar rápidamente 4 cosas que me parecen que producen desánimo a mi vida, que la crisis produce desánimo. La primera es desconfiar de las promesas que Dios ha garantizado, produce desánimo. Y otras personas nos siembran esas dudas en ese cumplimiento de lo que Dios ha prometido. En Números 32, versículo 8 y 9, vemos un ejemplo cuando el pueblo de Israel estaba para poseer la tierra prometida, y entonces envían allí los espías, y dice el versículo 8, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades de Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después de que vieron la tierra, desalentaron a los ojos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. La crisis entonces también la recibimos cuando otras personas que están a nuestro alrededor se desaniman, se desalientan y decaen en la fe, en la esperanza, en el consuelo y en la fortaleza divina.
Tenemos un ejemplo en Génesis capítulo 15, solamente le voy a mencionar, donde Moisés viene de batallar con cuatro reyes muy poderosos que someten a otros 5 reyes, y me parece muy interesante cómo comienza el capítulo 15, porque dice: y después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. Cuando hay peligro, cuando estamos atravesando una crisis, cuando estamos saliendo de ella o entrando, siempre la misma palabra del Señor para todos nosotros, sus hijos y sus hijas, es: no temas, Abraham, no temas, Alejandro, no temas, Gregorio, no temas, Marta, no temas, Andrea, no temas, Alex. Siempre esas palabras. Y luego añade el Señor: yo soy tu escudo y tu galardón, o sea, tu final será sobremanera grande. Y luego entonces vienen las promesas del Señor, que son veraces, y dice el versículo 17: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, una teofanía, la presencia del Señor sellando su promesa en la persona de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y dice el versículo 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, le prometió, y él es veraz, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. La segunda cosa rápidamente que produce desánimo, que produce la crisis, es que nos desanimamos cuando pensamos que Dios no contesta nuestras oraciones. En el Salmo 143, versículo 4 al 7, el Espíritu Santo a través del salmista nos expresa eso y nos dice: mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Estos días con mi esposa y mi hijo hemos venido orando por una situación, y ayer estábamos esperando la respuesta, y entonces mi hijo me miraba y me decía: pa, la respuesta fue negativa, y me decía: pa, ¿qué pasó? ¿Por qué nos pasa esto? Y claro, eso trata de desalentarlo a uno, de desanimarlo, y cuando esas oraciones pensamos que el Señor se demora para contestarlas, pero qué importante es fortalecer y saber que el Señor conoce nuestras necesidades y que tiene cuidado, y que tenemos que esperar en su soberanía, que tenemos que esperar en el momento de Dios, no en el momento nuestro. El Salmo 116, versículo 1 dice: yo amo al Señor porque Él escuchó mi voz suplicante, por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. El Salmo 18, versículo 6 dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. El Salmo 34, versículo 15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios en oración, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. La tercera cosa son las pérdidas. La muerte de un ser querido produce desánimo. Job 14, versículo 1, hablando de la vida del hombre natural aquí en la tierra, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Pero nosotros no somos hombres y mujeres naturales. Nosotros hemos nacido de nuevo en la esperanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:33 vence ese pensamiento fatalista y temor, que estamos bajo la esclavitud de la muerte. Y dice Romanos 8:33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Usted y yo tenemos esa esperanza de resurrección. Y la cuarta cosa es algo que hace el sufrimiento insoportable, es sentirnos que estamos solos.
en medio de la crisis, que nadie nos entiende, que nadie ha padecido eso, que eso solo nos sucede a nosotros. ¿Por qué a mí, Señor? Y lo repetimos, y yo qué hice, y yo no me merezco esto, y nadie me entiende, y esa soledad, esa incomprensión oprime nuestra mente y aplasta nuestras emociones y nuestro corazón. Y entonces la palabra en Eclesiastés 4, 9 al 10 dice: mejores son dos que uno, porque si cayere en el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Siempre aplicamos esto para el matrimonio, pero nosotros también estamos casados con el Señor. Nuestra vida, hemos hecho un compromiso de amor, amamos al Señor porque Él nos amó primero, y estamos como iglesia esperando esas bodas del Cordero y tenemos ese respaldo. Nunca estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Pensemos cómo es el sufrimiento cuando nadie lo entiende, cuando nadie lo ha experimentado antes, cuando nadie puede ayudarnos. Hebreos 4:14 dice que el Señor puede compadecerse de nuestras debilidades, que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él ha experimentado todos esos quebrantos. Miremos entonces esos ejemplos de padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, y entonces la visión del cristiano en medio de la crisis es mirar al varón de dolores, experimentado en quebrantos, a nuestro Señor Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él es nuestro referente. Él es, no, nuestra luz al final del túnel. Él es la luz del mundo que ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, que nos guía y nos fortalece en el valle de sombra de muerte. Y sí, Isaías comprendió que él sufriría y moriría, y el Espíritu Santo lo hizo entender la razón de esos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo por todos nuestros pecados, y dice que Él llevó nuestras enfermedades. Él conoce todo nuestro dolor. Él conoce, Él sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis pecados, tus pecados, los pecados de todo el mundo, esos pecados que son el origen y la fuente de todo el sufrimiento y de todas las crisis y de todas las tragedias y de todas las enfermedades y de toda la muerte y de toda la violencia y de toda la injusticia de este mundo, se originan en el pecado. Y el Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Eso es lo que nos fortalece. Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Él es ese referente, es ese ejemplo de sufrimiento. Él nos consuela y nos llena de esperanza para el futuro. Y es lo que estamos estudiando en Primera de Pedro 3:18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y todo este sufrimiento es ¿para qué? Para llevarnos a Dios, para que entremos en el reino de los cielos. De todos los dioses adorados en este mundo, solo existe un Dios que ha sufrido. La gran maravilla de la fe cristiana es que servimos a un Dios que ha sufrido también, ha estado allí. Él entiende, Él no tiene simpatía, porque simpatía es cuando vemos el dolor de alguien y decimos: ay, qué pesar, como nos decía el hermano Felipe, pero luego recibimos la llamada y colgamos, y en 5 minutos ya nos olvidamos de la situación. El Señor tiene empatía con nosotros porque Él padeció, Él sufrió, Él mismo fue un hombre, dice, un varón experimentado en quebrantos, profesional. Nadie ha sufrido como ha sufrido nuestro Señor Jesucristo, en todo el sentido y en toda la integridad de la palabra sufrimiento, física, emocional y espiritual. Su sufrimiento nos brinda consuelo en nuestra debilidad. Cristo entonces padeció para dejarnos ejemplo, y aquí voy a adelantarnos un poquito para dejar un tiempo para las preguntas. Y Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿para qué la crisis? Para que nos acerquemos al Señor, para que descansemos en el Señor, para que aprendamos del Señor. Y entonces esas crisis, esas dificultades nos van a perfeccionar, nos van a afirmar, nos van a fortalecer y nos van a establecer. Y cuando permitimos que el Señor
logre su propósito a través de la enfermedad, a través de la dificultad económica, a través de la crisis familiar, entonces Él se glorifica en nuestras dificultades, en nuestras tribulaciones, y entonces podemos decir que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gracias Alejo por esta introducción. La verdad es que es inevitable que vengan las crisis. Entonces, ¿cómo es que enfrentamos bíblicamente? Hay entonces tiempo para preguntas, para algunas observaciones, aportes de algún hermano que el Señor le dirija por el Espíritu Santo en este tema. Pero mientras tanto, creo, Alejo, si nos puede ayudar con esta pregunta es, ¿por qué vienen las crisis? ¿Qué serán las circunstancias que vienen a nuestra vida, de que son inevitables, pero alguna de esas razones que nos ayudan un poquito a entender por qué llegan las crisis a nuestra vida? Bueno, debemos entonces recordar que todos los sufrimientos son por causa del pecado. Vivimos en un mundo caído y lo que Dios nos ha prometido es que vamos hacia el reino de los cielos y que el cielo no está aquí en esta tierra, que esta tierra está contaminada por el pecado y la paga o la consecuencia del pecado es la muerte, y pues la muerte es digamos que es la totalidad total del sufrimiento o de la consecuencia del pecado. Y no es solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. La transgresión, entonces, el pecado se originó en el huerto del Edén con Adán y Eva, y esa desobediencia, ese pecado, desde allí la humanidad ha padecido todas las crisis, ¿cierto? La primera familia sufrió una terrible crisis, imagínense, la crisis en el interior de la primera familia, donde uno de sus miembros, un hermano, mata al otro hermano. Imagínese usted una tragedia como esa, una catástrofe como esa, una crisis, un dolor emocional tan difícil como ese. Entonces tenemos que ser conscientes de que ese pecado origina toda clase de enfermedad, toda clase de injusticia, de desastres naturales, de accidentes, de violencia, de dificultades de toda clase por las que tenemos que atravesar. Pero sabemos que el Señor no fue esquivo a ello. Me gusta una anécdota, y en lo que cité en una de las presentaciones, me llamó hace años atrás una historia de un hermano que estuvo en Asia predicando el evangelio, y un día entró a un templo budista. Y entonces allí adoran a Buda, y entonces cuando él entró estaba Buda allá con los ojitos cerrados, con las piernitas cruzadas allá, el Dios de ellos, allí cruzadito las manos y con un hilo en la boca como sonriente. Y cuando él vio eso y toda esa gente allí venerándolo y eso, de inmediato pensó en el Dios nuestro, en el Señor Jesucristo. Y lo que el Espíritu Santo le trajo a la mente fue un varón experimentado en quebrantos. Un Dios que vino a esta tierra, que se despojó de su gloria, que se humilló hasta la muerte de cruz, y que allí en Getsemaní, a través de la oración, resistió los momentos más duros de su aflicción emocional y espiritual. Gracias, hermano. Entonces, con esa pregunta podría venir otra inquietud, es, ¿el cristiano entonces le debe temer a la crisis o no? ¿O qué debe ser nuestra oración? Señor, no nos metas en ninguna crisis, o qué hacer al respecto frente a esta situación. Creo que el último pasaje es demasiado claro cuando el Señor dice, después de que hayáis padecido, allí en Primera de Pedro capítulo 5, que ahora en la noche el hermano Juan Taylor con el Espíritu Santo nos lo va a extender o a explicar de una manera más precisa a nuestra mente y a nuestro corazón, pero es que el sufrimiento tiene una razón, ¿cierto? Tiene una razón de ser. Y la única manera que nosotros pudiéramos ser salvos fue a través del sufrimiento, de la muerte, de todo el dolor físico, espiritual y emocional de nuestro Señor Jesucristo para poder entrar en el reino de los cielos. Y lo mismo pasa con el sufrimiento, que nuestra fe tiene que ser probada como el oro o como la plata, refinada a través de las pruebas, para poder ser afirmados, para poder ser establecidos, para poder ser perfeccionados. Yo pienso que a veces como cristiano, y recuerdo en mi adolescencia, en un momento mi abuelo estaba cumpliendo como unos
50 años de ser cristiano, creo un poco más de 50 años de ser cristiano, y de pronto le da mal de Parkinson, que es una enfermedad terrible, no podía ni comer, no podía ni siquiera ni sostenerse, era hasta difícil darle la comida, y yo lo acompañaba en su cuarto. Yo estaba adolescente y de repente pensaba yo y di, bueno, 50 años de cristiano para terminar así. Y de repente el enemigo, la carne, mi carnalidad, a través de esa crisis de ver el abuelo así, que no podía ni dormir, ni coordinar ningún movimiento, me entró como, ¿para qué ser cristiano 50 años? Y recuerdo esa noche, antes de acostarme, leí en mi Biblia ese pasaje en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y dije, esta enfermedad va a ser un tiempo limitado y luego mi abuelo estará en la gloria con mi Padre Celestial. Estas aflicciones son por un momento y Él será perfeccionado, afirmado y establecido eternamente. Y verá a nuestro Salvador cara a cara por la eternidad, establecido eternamente a la diestra del Padre. Y el Señor me consoló, me fortaleció, me dio un nuevo corazón en esa noche. Ha sido una noche, ya tengo 44 años y creo que ha sido de las noches más maravillosas de mi vida. Muchas lágrimas vinieron a mis ojos, pero también a mi corazón al ver cómo el Señor obra en medio de las aflicciones. Bien, hermano, muchas gracias. Recuerde que si quieren hacer una pregunta, no es que me hagan señas, que estoy pendiente aquí. También por YouTube, en el chat pueden hacer sus preguntas. Y aquí Nehemías Aricapa tiene una pregunta y él pregunta, ¿son más fuertes las crisis para los no cristianos, o sea, para los impíos, que para los cristianos, o es igual? Claro, es una pregunta, yo creo que todos la hemos vivido. La vivió Asad allá creo que era el Salmo 73, ¿cierto? Donde ve el camino de los impíos y a veces parece que los impíos ni siquiera tuvieran crisis. Y entonces él piensa que en vano ha lavado su corazón y sus manos. Y claro que vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado y así como el sol sale sobre buenos y pecadores, y las cosas buenas, las bendiciones también de Dios llegan sobre los buenos y sobre los malos. Desafortunadamente también las cosas malas llegan sobre los buenos y sobre los malos, pero hay una gran diferencia. Y es que el inconverso está solo, está afrontando la situación, está afrontando la calamidad, está afrontando la tragedia, está afrontando la desilusión y la depresión y está solo, no tiene quien lo levante, no tiene quien lo fortalezca, no tiene quien lo guíe, no tiene quien le dé una victoria, quien le dé un alivio. Y ahí es donde trasciende totalmente la diferencia con usted y conmigo, que en medio de la tribulación estamos con el Señor Jesucristo. Es más, cuando el pueblo de Israel termina de cruzar el desierto después de 40 años en Deuteronomio y está sentado allí después de 40 años de sufrimiento, el Señor a través de Moisés y el Espíritu Santo les dice, miren su vestido. Y ellos apenas notan sus vestidos, se dan cuenta que en medio de esa crisis y de esa dificultad, su vestido nunca envejeció. Miran sus zapatos y miran sus zapatos con los que han caminado 40 años, que heredaron de sus antepasados porque no había zapaterías en el desierto ni cómo fabricarlos, y dice que ni siquiera sus pies se hincharon con el calor del desierto al caminar. Y empieza a decir, ¿y cómo comieron? Y entonces el pueblo piensa, no habían supermercados, no habían cosechas en el desierto, y dice, yo lo sustenté con el maná, con el pan que yo proveí del cielo para poderlos sostener, y los va llevando. Y yo creo, hermanos, que cuando pasamos en la crisis, nosotros a veces, como el pueblo de Israel, decaemos en nuestra carnalidad, en nuestro estado humano, decimos de esa manera. Pero cuando nos acercamos, lleva a través del Espíritu Santo, y entonces vemos la bendición del Señor, cómo Él nos ha fortalecido, cómo ha provisto, cómo nos ha consolado, porque Él es Padre de toda consolación, de toda, no de alguna, de toda consolación. Lo que pasa es que el mundo no entiende el cristianismo, porque para el mundo lo más terrible es llorar. Para el mundo lo más terrible es alguien que esté triste y que esté llorando, que esté sufriendo. Pero para el cristianismo no. Cuando miramos allí en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que lloran. Eso es todo lo contrario a lo que el mundo piensa.
Cuando usted y yo lloramos, pues somos bienaventurados, más que felices y gozosos, porque seremos consolados, seremos fortalecidos, porque realmente ahí es donde deseamos que el Señor venga por nosotros y donde vemos la mano del Señor obrando en nuestras vidas. Bien, gracias, hermano. Tenemos otra pregunta en el chat. Alejandra pregunta, ¿qué hacer ante el desespero cuando siento que Dios no escucha mis oraciones en un momento de crisis? Creo que todos en algún momento, y por eso lo colocaba como en la cuarta punto de cuando nos sentimos solos y abandonados. Recuerdo un hermano que me llamó una vez como a las 12:30 de la noche, un hermano de pocas palabras, no sé si estará conectado, lo voy a decir para la honra del Señor. Y me llama a las 12:30 y me dice, hermano, necesito hablar con usted a las 12:30 de la noche. Y yo le digo, son las 12:30 y me dice, hermano, no aguanto más. Llevo 3 años congregándome, llevo 3 años yendo a la iglesia, soy bautizado, estoy en comunión y cuando oro yo siento que Dios no me escucha, yo siento que Dios me ha abandonado, yo me siento solo. Y no aguanto más, estoy desesperado, estoy aturdido, necesito que encontrarme con alguien y orar al Señor y que me quite esto que estoy sintiendo. Camino donde quedé encontrarme con el hermano allí en la iglesia, en la tercera con 22. Entonces oré al Señor en el taxi que me mostraba para decirle al hermano, yo no tenía nada que decir, pero le dije, Señor, tú tienes mucho que decir. Y cuando llegamos allí, oramos al Señor y cuando abrí la Biblia, el Señor me guió a las palabras en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces el Espíritu Santo puso esas palabras para compartir con ese hermano. Hermano, eso que usted está sintiendo, ese abandono, ese desamparo, lo llevó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted y yo ya no lo tenemos que sentir. El Padre lo desamparó para podernos amparar a nosotros. El enemigo te ha engañado y tu carne te ha engañado durante todos estos 3 años. Porque el Señor llevó ese desamparo, llevó ese abandono y tenemos que dejarlo a la cruz del Calvario, porque ahora el Señor vive en nuestros corazones, dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, que el Espíritu de Cristo está en nuestros corazones y por eso podemos decir, Abba Padre, pero Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que ir a la cruz, hermanos, cuando nos sentimos así, cuando nos sentimos abandonados. Bien, gracias. También nuestro hermano Wilfredo Sánchez de Bogotá nos recomienda aquí una cita bíblica en Job, capítulo 2, versículo 10. La situación cuando la esposa de Job le dice a él que maldiga a Dios y que se muera. En el versículo 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, ¿cierto? Porque Job podía ver los planes de Dios y que Dios era fiel. Dios no lo iba a dejar en ningún momento. Bien. También hay una pregunta de la hermana Rubiela Cruz. Buenas tardes, hermanos. Entonces mi pregunta es, ¿está mal pedirle al Señor que nos libre de las pruebas? No, pienso que hay diferentes tipos de pruebas, ¿cierto? De hecho, el Señor dice que debemos orar para no caer en tentación. Y cuando, huir del pecado, pienso que está bien ese tipo de oración, pienso que debemos orar todos los días para poder estar lejos de donde esté el tentador, para que someternos al Señor y escapar de los lazos del pecado, de los lazos de Satanás, resistir, ¿cierto? Permanecer en el Señor para poder resistir y que el enemigo huya de nosotros. Pero pienso que las pruebas, ya cuando vienen dificultades, están en la soberanía de Dios y Dios las dispone. Hoy el hermano Felipe hacía una mención a C.S. Lewis. C.S. Lewis escribe un libro que se llama El dolor.
Y cuando escribe sobre el libro, él está bien entrado en años, más de 80 años, y tiene muchas enfermedades, y tiene una enfermedad que le produce dolor. Todo el cuerpo le duele, cada parte del cuerpo le duele. Entonces escribe un libro sobre el dolor, y en uno de esos pasajes, y lo leí cuando me operaron y me mocharon un pedazo de fémur y un pedazo de tibia, y pasé 3 días sin dormir, las 24 horas, con un dolor terrible. Ni la morfina que me aplicaban me ayudaba a poder sobreponerme de ese dolor que estaba padeciendo. Y en ese momento de esa crisis llegó, el Señor puso este libro y lo leí, y decía que, este hermano decía que el dolor es el megáfono de Dios, que Dios nos habla de muchas maneras. Nos susurra, nos dice una cosa a través de una canción cristiana, a través de un predicador, a través de la visita de un hermano, a través de un versículo, y a través de un recuerdo. Y el Señor nos habla y nos dice muchas cosas que no funcionan bien en nuestra vida. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, cuando viene la dificultad, es el megáfono, es la voz de Dios que no podemos, que nos aturde, que no podemos evadirla, que tenemos que caer delante de sus pies y reconocer que dependemos absolutamente de Él, y que separados de Él absolutamente no podemos hacer nada, que somos los seres más vanos y más miserables cuando vivimos en nuestro propio pensamiento y en nuestra propia fuerza. Y cuando viene la crisis, lo que nos hace es depender del Señor, someternos a Él, depender de Él. Hablaba con un hermano que le dio una enfermedad terminal, y cuando le dieron el dictamen y le dijeron le quedaron 3 meses de vida, y visitaba a este hermano, me decía: hermano, son los mejores 3 meses de vida que he vivido. Los otros los viví como si nunca fuera a morir, pero cada día que vivo lo vivo como un regalo que Dios me da. Desde que levanto en la mañana, valoro el sol cuando sale, valoro el desayuno, valoro las personas. Nunca he sido un ingrato, he sido un sinvergüenza delante del Señor, pero a través de esto he podido comprender la gracia y la misericordia de Dios para mi vida. Gracias. De hecho, también, pues nuestro Señor Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro, también nos dijo que incluso incluye en la oración no ser metidos en tentación. Mateo 6:13, hablando del Padre Nuestro, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces no está mal que pidamos al Señor que nos guarde del mal, y solo que cuando aún estamos en medio de situaciones difíciles podemos aprender más de Él y saber qué propósitos tiene para con nuestras vidas. Bien, seguimos con las preguntas. Nuestro hermano Ricardo Durán pregunta: entonces, ¿será que podemos pensar que hay una doctrina de sufrimiento o algo así? No, pienso que hay como dos extremos en nuestros días. Una que es muy común, que es el mundo de hoy, la posmodernidad. Nadie quiere sufrir. De hecho, hasta antes de que nos duela algo, ya estamos tomándonos una paz. O si nos imaginamos un dolor y mencionamos: oiga, como que me está doliendo la espalda, como que me está doliendo. O sea, todavía no le está doliendo, ya alguien que está con usted le saca 3 patas para que se las tome. Porque no queremos que nada nos duela. No queremos que nada nos duela. Otra cosa terrible es caer que pensamos que entre más suframos, entonces de pronto lo vivimos en Latinoamérica, en un país donde está la tradición católica, entonces gente se lacera y sube de rodillas y se tortura, y entonces ellos piensan que a través de ese sufrimiento realmente entonces puede purificar el alma, pero no, eso no purifica el alma. Lo que purifica el alma es la sangre del Señor Jesucristo, y esa sangre en nosotros, esa obra del Padre a través del Hijo Jesucristo, la obra de los frutos del Espíritu Santo. Nosotros obviamente lo que debemos predicar es lo que dice la palabra, y lo que dice la palabra es que Dios es soberano y que debemos someternos a Él. Job dice en los primeros capítulos, antes del capítulo 42, dice: de oídas te había oído, pero cuando ya pasó la dificultad y la prueba, entonces dice: mas ahora mis ojos te ven.
O sea que la prueba, la dificultad, la enfermedad, mi hermano, mi hermana, la situación que usted está viviendo, tiene un propósito, tiene un fin. Y el profeta Isaías dice aún del Señor Jesucristo, dice que vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Y el fruto de esa aflicción, los frutos de esa aflicción somos usted y yo, que Él ganó para la honra y la gloria del Padre. Pero también nos dice Hebreos capítulo 12, dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea que Él no fue a la cruz lamentándose y en tristeza o en depresión o en desilusión. Por el contrario, nos dice allí el Espíritu Santo que había gozo en su corazón. Imagínense, no lo alcanzamos ni siquiera a entender ni a discernir. Él iba camino a la cruz, camino al sufrimiento, porque Él estaba sometido a la soberanía de Dios. Y allí en Getsemaní le rogó al Señor 3 veces, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y eso es lo que tenemos que hacer con el sufrimiento. Rogamos al Señor, como Pablo allí en la segunda carta a los Corintios, donde le dice al Señor, le dice que quite ese aguijón de mi carne, pero dice 3 veces, me ha contestado, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento, tenemos que hablar de la soberanía y de la dependencia de Dios. No es buscar el sufrimiento, no es el que más sufra, entonces es más espiritual. No, cierto, es buscar la soberanía del Señor en nuestras vidas y saber que Él está con nosotros y si Él está con nosotros, entonces somos más que vencedores, sin importar lo que estamos atravesando. Gracias, hermano. Tenemos aquí también nuestro hermano Aldemar, nos comparte un texto a través del chat. Aquí lo tengo. Segunda a los Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, qué bueno recordar que el Señor a través de las dificultades se va glorificando y entonces podemos ser edificados a través de esas dificultades. Tenemos otra pregunta entonces aquí, más bien nuestro hermano Íñigo nos aporta, o la hermana Cristina desde México nos dicen, el sufrimiento es consecuencia del pecado original que hay en la tierra. ¿Estaría dentro de la doctrina del pecado? Sí, claro, si no... Si miramos a Adán y Eva en el paraíso antes del pecado, pues no había sufrimiento, ¿cierto? El sufrimiento comienza después de la desobediencia, es una consecuencia. Y cuando miramos nuestra vida allí al final de Apocalipsis, en el capítulo 21, vemos entonces que toda lágrima se enjugará de nuestros ojos y que ya no habrá más tristeza ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces, pues esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo, de que cuando estemos, es parte también de la doctrina de Romanos cuando habla de la justificación, de la santificación, pero luego llega el capítulo 8 de Romanos y habla de la glorificación. Y por eso es que el cristianismo es una esperanza integral, porque trae esperanza para el espíritu humano, que es justificado, trae esperanza para nuestra alma, para lo que sentimos, para lo que pensamos, que es la santificación, pero también hay una esperanza para este cuerpo artrítico que se duele, que se enferma, que será transformado en un abrir y cerrar de ojos por un cuerpo glorificado semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces allí seremos libres de ese pecado y entonces estaremos allí disfrutando de esa gloria eterna, de esas moradas celestiales que ha preparado nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Quisiera añadir un pasaje en el primer sermón del Señor Jesucristo. El primer sermón, hace algunos años atrás, el Señor me llamaba la atención. ¿Qué fue la primera enseñanza del Señor Jesucristo acá en la tierra? ¿Y qué fue lo primero que dijo? Y en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice el Señor Jesucristo en su primer discurso, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Amigo, amiga, usted que está quebrantado, usted que tiene un trastorno bipolar, crisis de pánico, intentos, pensamientos de suicidio, usted que está padeciendo una enfermedad quizás terminal, quizás usted ha sido violado sexualmente, no sé cuál sea el tipo de quebrantamiento que usted haya sufrido, amiga, amigo, hermano o hermana, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y tú estás aquí no por algo casual en esta tarde, tú estás aquí porque el Señor tiene un propósito. Es que el Señor Jesucristo quiere venir a tu vida y quiere sanar ese quebrantamiento, quiere curar esas heridas, quiere cambiar ese corazón, quiere transformar tu mente, quiere darte una nueva mente, quiere renovar tu mente y darte un nuevo corazón y quiere sanar esas heridas de dolor, esas llagas que usted piensa que no sanan, que han sangrado durante años, durante meses, durante décadas. Tráelas en esta tarde a nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, que Él ha venido para ello. Dice, a pregonar, dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Él no está ahí hablando de prosperidad, de que vamos a enriquecernos, que vamos a tener casa y carro en esta tierra, que usted va a ser muy fértil y va a tener 10 hijos. No está hablando nada de eso. Está diciendo que Él ha venido para sanar nuestras heridas, que Él ha venido para curarnos, para sanar lo que el pecado y lo que la maldad que el pecado ha producido en esta tierra nos ha dañado. Él ha venido para ello. Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir, pero Él, el Señor Jesucristo dice, yo he venido para deshacer las obras de las tinieblas, para traer vida donde hay muerte, para traer esperanza donde hay depresión, para traer vida eterna donde hay condenación eterna, para traer paz en medio de la tormenta. Bien, gracias. También... Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo que estoy empezando mi vida espiritual y todo esto, que hace pues, surgió en este momento una pregunta, que es, ¿qué acciones yo puedo hacer o manejar en mi vida, tanto física acá como en la tierra, como espiritualmente, y más cuando un amigo del mundo se me acerca y me hace una pregunta de ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo que pasar por estas crisis sabiendo de que yo estoy tratando de llevar una vida en Cristo? Entonces, pues me gustaría que me ayudara como dando como un mensaje o qué decirle a este amigo cuando me hace este tipo de preguntas y qué acciones podría usted decirme para poder yo tomarlas en mi vida espiritual y también pues en mi vida diaria. Sí, en Mateo capítulo 13, cuando el Señor habla de la buena semilla y dice que está empezando nuestra vida cristiana, dice que una semilla de ella cae sobre tierra seca, tierra árida, ¿cierto? Y dice que luego entonces sale el sol, que son las pruebas, que son las dificultades, y entonces dice que la semilla entonces no prospera, sino que se seca. Lo que está diciendo el Señor allí es que obviamente la vida cristiana tiene que pasar por todo eso, por esas pruebas, por esas dificultades. Lo que tenemos que contestarle a las personas en el mundo que de pronto no entienden y es lo que ellos tienen que ver, es que cada cosa que nos pasa es para la gloria del Señor, es que Él se quiere glorificar, que aunque nosotros no lo entendamos, que aunque nosotros no comprendamos ni tengamos la respuesta, y realmente muchas veces humanamente o racionalmente, digamos de esa manera, o existencialmente no tenemos una respuesta lógica a lo que nos está sucediendo, pero sí hay una respuesta divina. Algunas las vamos a tener aquí en la tierra, otras las vamos a tener en el reino de los cielos, pero vamos a tener esa respuesta. Y lo que tenemos es la seguridad de saber que nuestra vida está escondida en Dios, que ni lo alto
ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni por crear, nos puede separar del amor en Cristo Jesús. No importa dónde dice que las muchas aguas no pueden inundarnos o ahogarnos, ni el fuego puede consumir el amor que el Señor Jesucristo ha derramado en nuestros corazones. Tenemos vida eterna, nuestra vida está asegurada en Él. Gracias, hermano. Tenemos otra pregunta de nuestro hermano Humberto Barón. Él pregunta, ¿está mal recibir las crisis con positivismo? Pues hay quienes piensan que ser positivo no es bíblico. Obviamente, a veces pensamos que una de las peores enemigos del cristianismo es el satanismo que hay en nuestra sociedad, pero pienso que uno de los grandes enemigos encubiertos de Satanás en la iglesia es el humanismo. Toda esa psicología moderna que se va entrando a nuestras asambleas, a nuestras predicaciones, a las canciones que cantamos, y entonces caemos en esa mundanalidad donde dependemos y no somos espirituales sino emocionales. Y entonces pensamos de que hay que tener mente positiva, cuerpo positivo, y que eso nos va a traer una victoria o una vida de alegría, una vida feliz. Pienso que eso es muy peligroso en nuestros días. Estamos saturados de ello. Cuando escucho una canción cristiana, a veces cuando leo un libro cristiano sobre crisis o eso, la mitad es humanismo. La mitad es humanismo. Eso realmente no sirve. Lo que sirve es depender del Señor. Lo que sirve es humillarnos, reconocer que en nosotros no hay alguna esperanza, que en nosotros no hay salida, que nosotros no tenemos la fuerza, que dependemos absoluta, es humillarnos totalmente bajo la soberanía, bajo el poder, bajo la guía, bajo la fortaleza de Dios. Y me parece muy buena pregunta, me parece muy importante. De hecho, ahora cuando entran las crisis, lo primero que nos dicen es vaya al psicólogo. Y cuando uno va al psicólogo y pasa 2 o 3 horas ahí, tiene que contarle todo lo que le pasó. Pero cuando uno lee en Juan capítulo 2, en el versículo 25, nuestro psicólogo es el Señor Jesucristo en medio de la crisis. Y dice el versículo, me disculpan los hermanos o las hermanas que sean psicólogas, no es que esté en contra de sus profesiones, si usted puede guiar a través de versículos y eso, me parece muy importante. Estoy hablando aquí más desde el psicoanálisis, desde el positivismo, de la neurolingüística, de otro tipo de cosas que no aplican, pero nuestro psicólogo es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 25 de Juan capítulo 2, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Cuando yo voy delante del Señor Jesucristo, no tengo que contarle pues, cómo ha sido mi pasado, que mi padre me abandonó cuando yo era niño, ni que sufrí un accidente. No tengo que contarle, Él sabe, Él me conoce, no necesita mi testimonio. Él conoce mi corazón, conoce mis frustraciones, conoce mi vacío, conoce mi desilusión, conoce cuáles son el peso que estoy llevando. Por eso Él dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando vengo al Señor, recuerdo años atrás, le pregunté a un hermano muy anciano en la iglesia, ¿qué era orar? Y dijo, orar es derramar el alma delante del Señor, porque Él conoce quiénes somos y qué necesidad tenemos. Es derramar nuestra alma, es descansar en su presencia, es saber que Él llevó todo nuestro peso sobre Él en la cruz del Calvario, todas nuestras preocupaciones, todo nuestro dolor. Él llevó todas nuestras heridas, las llevó para podernos dar esa libertad y esa sanidad. Él es nuestro psicólogo, Él es esa persona que no solamente nos entiende y nos comprende, sino que nos guía y nos trae libertad. Libertad, mis amados hermanos, libertad. Bien, gracias. Nuestro hermano Roberto de Bogotá tiene por acá una inquietud, un aporte. Bien, pues, hermano. Hermanos, buenas tardes. Quería como contar un poco. Sí, hermano. Nuestro hermano en la crisis hace
en las preguntas correctas no es por qué está pasando esto, sino, Señor, ¿para qué estás permitiendo? Amén. ¿Para qué estás permitiendo esto en mi vida? Entonces, a veces tenemos las preguntas equivocadas. Sí, hermano. Ok, creo que perdimos su Las sonido. preguntas. ¿Otra pregunta? Listo, hermanos. Perdimos su sonido. Pero tenemos enlistado como 5 preguntas más. Entonces, si vamos a darle lectura así rápidamente a estas preguntas, hermano Alejandro, ya voy por aquí. La hermana Laura Daniela pregunta, ¿es debido orar repetitivamente por una misma petición? Me han dicho que no, porque Dios conoce lo que necesito. Y otros hermanos me dicen que debo hacerlo siempre. ¿Cuál sería la recomendación o la sugerencia bíblica para la hermana? Bueno, el Señor nos muestra que cuando pedimos debemos pedir es con sabiduría, porque si no recibimos es porque pedimos mal, porque a veces pedimos para nuestra propia, digamos, nuestra propia cosa humana, digamos, nuestra propia vanidad. Entonces, cuando pasa esto, pues tenemos que orarle al Señor, pero también vemos una parábola cuando lo que estamos pidiendo al Señor es por la conversión de alguien. Hay un libro que se llama Las 7 leyes del aprendizaje, y en uno de los capítulos el escritor que se llama David Wilkerson habla de su maestro que se llama Hendrix, que es un hermano como de unos 70 años, que llega llorando a la clase y ellos no entienden a una clase bíblica un hermano de esa fortaleza porque está llorando. Y entonces, con mucho respeto, interrumpe las lágrimas del hermano Hendrix y le preguntan por qué llora. Y dice, porque el Señor hoy ha cumplido una petición que le he hecho todos los días durante más de 50 años. Todos los días, en los últimos 50 años, he orado a Dios con la misma petición, y es que mi Padre le conozca como su Salvador. Que el Espíritu Santo lo redarguya de pecado y lo lleve al arrepentimiento, como me ha dado esa gran oportunidad a mí. Y esta mañana, dijo el hermano Hendrix, estuve con mi Padre y mi Padre vino a la cruz y se arrepintió de todos sus pecados, y el Señor ha contestado una oración de más de 50 años. Y vemos también la parábola allí del juez injusto, donde venía esta mujer, ¿cierto? Y apelaba repetidamente delante de él, y entonces el Señor hace la comparación y dice que tenemos un juez justo en el reino de los cielos. Pero a veces sí hay peticiones de cosas que no necesitamos, que no nos traen bendición, y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder saber qué es lo que realmente estamos pidiendo. Gracias. Nuestra hermana Hidalba de Batero nos pregunta, ¿qué decirle a un creyente cuando piensa que el sufrimiento no es para los creyentes? Bueno, creo que ese tiene que ver mucho con la falsa, digamos, doctrina de la prosperidad en estos días, que es un pseudocristianismo total, donde tú eres una hija del rey, y entonces pues la princesa no puede sufrir ninguna necesidad, donde dice que Dios, nuestro Dios es el médico de médicos y nosotros somos sus hijos, entonces no tenemos que padecer ninguna enfermedad. Pero vemos en la palabra del Señor todo lo contrario. Vemos al apóstol Pablo que Dios le permitió sanar a otras personas de manera milagrosa, y luego lo vemos a él con una afección, con una enfermedad. Vemos también a uno de sus siervos allí, Epafrodito también, Epafras, perdón,
y vemos otros muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Y de hecho, si nosotros no nos enfermáramos, pues habrían cristianos de 500 o de 600 años, ¿cierto? Habrían hermanos del siglo pasado, de 1800, todavía vivos, porque pues como son cristianos y son hijos del médico de médicos, pues no se enferman ni les pasa nada. Cuando hablo con algunos locos que son pastores de estos grupos, les hago esa pregunta. Y entonces no, pues obviamente como están en una mentira, pues realmente no tienen una respuesta. Realmente la parte de cuando vemos en las Sagradas Escrituras, vemos de que el Señor dice, toma tu cruz y sigue, toma tu cruz. Y la cruz es sufrimiento, la cruz no es alegría, no es, es sufrimiento, es un camino de muerte, un camino de dolor. Y también cuando nos habla del camino angosto y de la puerta estrecha, nos habla lo difícil que es caminarla. No es un camino espacioso donde se puede ir brincando y saltando y no, es un camino, ¿cierto? Es un camino de sacrificio, es un camino de dolor, de entrega, de renuncia, de obediencia, de dependencia de Dios. Y creo que hoy, nuestros hijos, y creo que este tema de la conferencia, queremos que nuestros hijos no sufran nada. No, queremos evitarles todos los sufrimientos a nuestros hijos. Más, si tenemos que ir a comprar una leche, no queremos ni que el hijo nuestro camine una cuadra para ir a comprarla. Vamos nosotros por ellos. Así de equivocados estamos. Y entonces tenemos una juventud hoy que se suicida fácilmente, que se deprime fácilmente, porque cree que la vida son solo algodones, que no hay sufrimiento, que no hay dolor en esta vida. Y tenemos, claro, no es colocar ni torturar a nuestros hijos ni nada, pero sí tenemos que acompañarlos y tenemos que enseñarles que la vida acá en la tierra pues es una vida y que por eso oramos al Señor que venga. Yo creo que pocas veces oramos cuando estamos muy cómodos, no estamos ni enfermos, ni tenemos problemas económicos, ni tenemos problemas familiares. Poco decimos, sí, ven Señor Jesús, ven, hágase tu voluntad en el cielo, ven, haz tu reino aquí ya, Señor, ven por nosotros. Pero cuando estamos enfermos, cuando tenemos una crisis familiar, cuando tenemos una pérdida del trabajo, cuando estamos en esa aflicción, es donde más deseamos el regreso del Señor Jesucristo. Es que la promesa del cristiano no es terrenal, es celestial. Anhelamos el reino de los cielos. Aquí no está el paraíso nuestro, aquí no está el cielo nuestro. El cielo nuestro está aquí. Somos extranjeros, somos peregrinos y somos advenedizos. No pertenecemos a esta tierra. Nada nos aferra a esta tierra. Es más, cuando miramos esta tierra, vemos que gime hasta la naturaleza, gime, ¿cierto? Todo gime por el producto del dolor del pecado. Y nuestro anhelo es un anhelo celestial. Esa es una doctrina muy, digamos, muy falsa y muy común. De hecho, la gente ahora se burla y dice, ¿por qué esos pastores no están sanando el COVID-19 y sus iglesias están cerradas? Y Satanás aprovecha eso para burlarse de la verdadera fe y Satanás primero los usa en la mentira y luego se burla de ellos. Eso es algo terrible, muy terrible. Bien, tenemos por aquí una última pregunta. Nuestro hermano Nunzair pregunta, ¿puede Dios utilizar al hombre para que genere crisis? Pues digamos que Dios, no, y pienso que a veces también teológicamente nos equivocamos, porque cuando, por ejemplo, nos da cáncer o algo, muchas veces pensamos de que es Dios el que obró ese cáncer, y no, es Satanás, es el pecado, es eso lo que genera la enfermedad, es eso lo que genera la enfermedad. Y pienso que las crisis, y claro, Dios es soberano y Él limita, pero Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y esto se va a poner peor. El mundo ni siquiera ha entrado en la peor crisis de toda su historia. La peor crisis de toda la historia va a ser en la gran tribulación, donde los hombres querrán ver la muerte y ni siquiera van a poder encontrar la muerte. Va a ser unos momentos de tanto dolor que ni siquiera se van a alcanzar. Y claro, eso no está sucediendo porque el Señor es soberano, porque Él es misericordioso, porque Él, cierto, no nos paga conforme a los hechos de nuestra humanidad, de la inmoralidad, de la justicia, de la violencia. Si no estuviéramos, es solo por la misericordia y por la gracia de Dios y porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento.
pero realmente pues, lo que frena, el desastre que el enemigo hace a través del pecado de matar, hurtar y destruir es una obra del enemigo, es la obra del enemigo. Y lo que hace el Señor es poderlo limitar y poderlo frenar. Y aún en la gran tribulación también lo va a limitar y también lo va a frenar. Él va a querer tener toda la libertad, pero nunca la va a tener, nunca la ha tenido y nunca la tendrá. Nunca la tendrá en ningún momento. En ningún momento. No es que Dios nos use para infligir o chantajear o torturar a alguien. No, no. Ese no, así no obra Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia, Él está sanando las heridas y es un Padre de todo consuelo. Nunca pienso que puede obrar de esa manera. Bien, también nuestro hermano Robinson Marino nos recomienda Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios a veces permite ciertas circunstancias con propósitos para que seamos formados, como ya se ha dicho. También nos dice que en Juan 16:33, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces en el Señor podemos ser victoriosos. También nuestro hermano Wilfredo nos cita Santiago, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice así, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gloria al Señor, ¿cierto? Que tenemos estas esperanzas vivas y eternas, estas promesas de que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quisiera terminar con un pasaje. En mi propia vida he visto que el 90% de lo que he sufrido es debido a mi carnalidad, a mi desobediencia. A veces decimos, ay, no es que es la vida, y culpamos al enemigo, y culpamos y pensamos que es por ser cristianos, pero no, es porque somos desobedientes, porque somos carnales, porque nos alejamos de Dios, porque no dependemos de Él. Y quisiera terminar con este pasaje en el libro de Jeremías. Jeremías vivió en un momento de mucha crisis. De hecho, Dios lo llama para que escriba un libro con un título terrible, el libro de Lamentaciones. Imagínense ustedes. Creo que si Dios lo llama con un ministerio y le dice a su ministerio es que escriba un libro que se llama Lamentaciones, o sea, es el profeta lloró. Y en Jeremías capítulo 6, versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Nosotros sabemos que hay un solo camino que se llama Jesucristo. Ese es el único camino verdadero, no hay otro. Voy a volver a leer el versículo desde el principio. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y qué garantía hay si andamos por el buen camino? ¿Qué garantía hay? Pueden haber luchas, pueden haber aflicciones, contratiempos, no importa lo que haya, pero si estamos en el camino, si estamos en Jesucristo, si estamos en Él, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma, paz en medio de la tormenta. Él es nuestra arca, Él es nuestro escudo, Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Dice que si estamos en Él, hallaremos descanso para nuestra alma. Pero qué triste. Los conciudadanos, el pueblo de Israel que estaban en los días de Jeremías dijeron, no andaremos. Y tuvieron que padecer todo el desastre, toda la crisis de lo que fue la invasión de Babilonia y ser deportados y llevados allí como esclavos a un país extranjero. El llamado del Señor es que nos paremos en esta tarde
que nos paremos, que hagamos un alto en nuestro camino, que pensemos en cómo estamos con el Señor. A Él no le podemos engañar. Él conoce, como lo leímos ahora en Juan capítulo 2, Él conoce, Él no necesita que nadie venga a poner quejas de nosotros y que nos cuente. Él conoce, te conoce a ti, me conoce a mí. Él conoce tu mente, qué pensamientos hay, Él conoce cuáles son tus sueños. Sabes qué has hecho el día de ayer, la semana pasada, el mes pasado, qué has hecho este último año. Él lo sabe aún qué pasa en tu cuarto cuando estás oscuro, con la puerta cerrada y crees que nadie te está viendo. Él nos ve y a Él no le podemos engañar. Y Él nos llama y nos dice que nos paremos en el camino, que volvamos a Él, que nos arrepintamos, que lo busquemos de todo corazón y entonces hallaremos descanso para nuestra alma. Y dos cositas, dos intervenciones más que dos hermanos tienen y me parece pertinente para terminar. Una es el hermano Jason Montoya. Él dice: me gustaría, hermanos, que mencionaran unos tips o versículos para identificar a qué se debe el sufrimiento, ver la ganancia en medio del sufrimiento y qué es para cambiar nuestro carácter. Mientras Alejandro piensa en esta respuesta, yo quiero leer unos versículos que también nuestro hermano Julián Cadavid nos hace una anotación. Cuando el Señor Jesús pidió al Padre que pasara de él la copa que debía tomar, pero oró diciendo al Padre que sobre su deseo estaba la voluntad de Dios. Entonces, vale la pena. Salmo 119, versículos 25 en adelante. Y voy a dar lectura solamente a estos versículos. Dice: abatida está hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus caminos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y entonces vemos en todo esto cómo el Señor pasó por este camino también de sufrimiento. Y lo más especial es que Él nos entiende y que Él nos comprende, y así como dice la palabra, que fue tentado en todo, ¿cierto? Pero sin pecado, pero comprende ese camino de sufrimiento el que a veces atravesamos. Qué especial saber que no estamos solos en ese camino que atravesamos, en esa senda que a veces parece desconocida y parece tenebrosa, pero el Señor Jesús está a nuestro lado. Un pasaje en Mateo 26, 39, en Getsemaní, en el momento de mucho sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a veces lo que pregunta el hermano cuando parece que nuestro sufrimiento no termina, o cómo terminar ese sufrimiento. Ese sufrimiento termina cuando vamos al Señor y descansamos en oración. Cuando clamamos al Señor y buscamos su soberanía sobre nosotros, y como el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad. A veces nosotros queremos ser sanados, a veces queremos que la dificultad pues pueda ser solucionada, pero cuando descansamos en la voluntad, en la soberanía de Dios, cuando reconocemos que el Señor, que nuestra vida depende de Él, y que Él tiene cuidado de nosotros, que Él es el pastor y obispo de nuestras almas, el pastor, ¿cierto? Algo muy importante, que es el que cuida al rebaño, el que lo alimenta, el que lo guía donde está el agua, el que lo va llevando con el cayado, pero el obispo, que es el que guarda, es lo que significa la palabra obispo, guardador,
y tenemos eso, no solamente tenemos quien guía nuestras vidas, sino quien nos las guarda. Y como estamos estudiando Primera de Pedro, pues la razón real del sufrimiento es poder ser, como dice Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es lo que va ahorita a las 6:20 a tratar nuestro hermano Juan Taylor, y entonces ahí va a estar la respuesta de lo que el hermano dice. ¿Para qué es ese sufrimiento? Aquí estábamos hablando, era de las crisis, y ahora el hermano nos va a hablar de a qué lleva el sufrimiento y por qué sufrimos, y en ese contexto de lo que nos hablaba también el Espíritu Santo a través del hermano Andrés Nun en esta mañana, que nos mostraba como 5 clases de sufrimiento que hay en Primera de Pedro, ¿cierto? Diferentes en todas las áreas, porque tenemos pruebas y dificultades en muchas áreas de nuestra vida en el transcurso de nuestra existencia, pero Jesucristo es la respuesta a todo nuestro sufrimiento. No importa lo que estamos sufriendo ahora. Todo, como dijo el hermano, no es por qué me está sucediendo esto, sino para qué. Para que Él sea glorificado. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos. Gracias. Ok, hermano Ricardo. Bien, entonces puede leer el versículo y al mismo tiempo puede terminar en una oración, si le parece, mi hermano. Ok, hermano. Pues en sí son 3 versículos en el Salmo 94, versículo 12, dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Él es nuestra fortaleza en todo momento, Él nos guía en todo, Él nos instruye, pero la conclusión de esto es que nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Aquí en la tierra nos toca padecer, pero cuando estamos de la mano del Señor, lo hacemos con gozo, y Él es el que nos da la fortaleza en todo. Querido Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu adorable presencia. Padre, qué tan lindo y qué tan precioso es llegar delante de ti, Señor. Poder llegar delante de tu presencia y contemplar tu hermosura, tu santidad, tu belleza. Poder regocijarnos en ti, Padre, porque en Cristo podemos llegar delante de ti y llamarte Padre, y podemos regocijarnos en ti. Y cuando pasamos por momentos difíciles, Señor, poder confiar que tú nos des la fortaleza, que tú nos des el ánimo, que tú nos guíes, que tú nos acompañes y seas obrando en todo. Padre, queremos alabarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestro ser. Y queremos darte muchas gracias por tu palabra preciosa, porque tu palabra nos anima, porque tu palabra nos instruye, porque en tu palabra hay consuelo, porque eres tú, Señor, guiándonos en todo y asistiéndonos con tu linda presencia. Ahora, Padre, te damos muchas gracias por este conversatorio que hemos tenido. Te damos gracias por tu presencia a través de tu Santo Espíritu y porque has hablado a nuestros corazones. Recibe toda la honra, toda la gloria, el loor, la adoración y la exaltación. Y te damos muchas gracias. Te oramos en el dulce nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Un abrazo, y el Señor está con nosotros. Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén, amén.
Hermanos, muchas gracias por haber estado en este conversatorio. Ojalá haya sido de mucha bendición y seguimos orando unos por otros, mirando siempre al Señor y para adelante, hermanos. Entonces, qué bueno, hermano, que sigamos disfrutando de la conferencia. Entonces, los invitamos ahora a las 6, se empieza tiempo de cánticos y todo ello, y a las 6:20 el siguiente tema sobre los sufrimientos de la familia en Cristo. Entonces, todos invitados. A todos, hermana Cristina y su esposo, muchos saludos y bendiciones. Y a todo hermano Albert Salas, Dios los bendiga. A Melissa, gracias por sus preguntas, y a todos los hermanos que participaron, que Dios los bendiga. Quería aprovechar para saludar a los hermanos de FEP 2020 que los veo allá, qué feliz.